Gipio agarra una cacerola, la golpea con todas sus fuerzas contra la mesada de la cocina y larga un grito que retumba en toda la casa a las 2 de la madrugada. Mientras Juan Icar salta como loco por el living dando vueltas en círculos y gritando «¡Vamos carajo, sigo en la casa!». Y los dos empiezan a hacer un cacerolazo infernal que despierta a todos los participantes de Gran Hermano Generación Dorada, con Andrea del Boca tapándose los oídos en su cama, Emanuel Di Gioia asomando la cabeza completamente desorientado y la Pincoya Galvarini gritando desde su cuarto «¿Pero qué carajo hacen? Se pueden callar la boca». Mientras Manu Ibero se levanta furioso y Titi Cherkaski se pone a llorar del susto, Janina Silly sale corriendo en pijama. Luana Fernández se tapa con la almohada. Tamara Paganini no puede creer lo que está viendo. Brian Sarmiento los mira con cara de odio puro. Franco Zunino se ríe nervioso. Juan Icar sigue saltando y gritando «¡Gracias, gracias!». El público votó, sigo yo. Gidela Gipio Pinto sigue golpeando la cacerola sin parar y dice «Que les explote la bomba atómica en la cara a todos». Sol Abraham se enoja. Cincia Francisquielo se cruza de brazos. Charlotte Canilla filma todo con el celular. Sebastián Cola se suma al cacerolazo. Matías Hansen no entiende nada. Juan Carlos José López se queja. Mariela Prieto se tapa los oídos. Nerea Nenu López se esconde. Leandro Nigro intenta calmar las aguas. Steffi Pereira graba todo y Alejandra Magluf no sabe si reírse o enojarse. Y la casa entera es un caos absoluto con Gipio y Juan Icar festejando a los gritos como si hubieran ganado el mundial. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país estás mirando este video. Todo empezó cuando se conoció la placa de nominados de la semana, conformada por Brian Sarmiento, Franco Zunino, Juan Icaruso, Gisela Gipio Pintos y Matías Hansen. 5 participantes que estaban en la mira del público y que tenían que enfrentarse a la gala de eliminación más tensa de las últimas semanas. Juan Icar venía de una semana muy complicada, con muchos roces con sus compañeros, especialmente con Brian Sarmiento, con quien había tenido un cruce muy fuerte en el que le gritó cosas que nadie se animaba a decirle, y eso lo había puesto en el ojo de la tormenta. Gipio, por su parte, también venía de momentos complicados, con mensajes del exterior que la señalaban como resentida y envidiosa, y con una convivencia cada vez más difícil con algunos compañeros que no bancaban su forma de ser. La gala de eliminación arrancó con Santiago del Moro, anunciando que el público iba a votar para salvar a uno de los nominados. Y las apuestas estaban muy parejas porque todos sabían que Juan Icar tenía muchos seguidores afuera, pero también muchos detractores. Cuando Santiago empezó a revelar los resultados, la tensión en la casa era impresionante, con todos los participantes sentados en el living esperando a ver quién se salvaba y quién se iba. El primer nombre que se salvó fue Gipio, y la uruguaya no pudo contener la emoción, se puso a llorar y a gritar de alegría, abrazando a todos los que tenía cerca. Pero el momento más explosivo llegó cuando se anunció que Juan Icar también se salvaba y que seguía en la casa, porque el público había votado masivamente para que continúe en el juego. Ahí fue cuando Juan Icar estalló en un festejo descontrolado, saltando, gritando «¡Vamos carajo, sigo en la casa!» y dando mensajes directos a sus compañeros que lo habían criticado durante la semana diciendo «Gracias porque viven tirando que soy el débil, que soy fácil de sacar, pero acá estoy, sigo yo». Gipio, que ya estaba eufórica por su propia salvación, se sumó al festejo de Juan Icar y entre los dos empezaron a hacer un cacerolazo impresionante, golpeando ollas, cacerolas y todo lo que encontraban a su alcance, mientras gritaban a todo pulmón. El problema es que eran las 2 de la madrugada y todos los demás participantes estaban durmiendo, así que el ruido los despertó a todos de golpe. Andrea del Boca fue una de las primeras en reaccionar, tapándose los oídos y pidiendo por favor que paren, porque no podía creer que estuvieran haciendo ese escándalo a esa hora. Emanuel Di Gioia salió de su cuarto completamente desorientado, sin entender qué estaba pasando. Y la Pincoya Galvarini fue directa de enfrentarlos, gritándoles «¿Pero qué carajo hacen? Se pueden callar la boca, es de madrugada». Manu Ibero se levantó furioso y les dijo que no tenían respeto por nadie, que estaban arruinando el descanso de todos y que si querían festejar lo hicieran en otro momento. Titi Cherkaski se puso a llorar del susto, porque el ruido la había despertado de golpe y no sabía qué estaba pasando, mientras Janina Silly salía corriendo de su cuarto en pijama, completamente asustada.
Luana Fernández se tapó con la almohada intentando aislarse del ruido. Tamara Paganini no podía creer lo que estaba viendo y se quedó parada en la puerta de su cuarto mirando todo el escándalo. Brian Sarmiento, que había sido uno de los que más había chocado con Juan Icar durante la semana, los miraba con cara de odio puro, sin decir nada, pero con una expresión que dejaba claro lo molesto que estaba. Franco Zunino se reía nervioso, sin saber muy bien cómo reaccionar ante semejante caos. Gisela Yipio Pintos seguía golpeando la cacerola sin parar y dijo una frase que quedó grabada en todos: «Que les explote la bomba a Tommy, cae en la cara a todos», lo que generó aún más enojo entre los compañeros. Sol Abraham se enojó muchísimo y les dijo que eran unos irrespetuosos. Cincia Francisquielo se cruzó de brazos y los miraba con cara de desaprobación total. Charlotte Canilla, fiel a su estilo, sacó el celular y se puso a filmar todo el escándalo para tener registro de lo que estaba pasando. Sebastián Cola, que era uno de los más cercanos a Juan Icar, se sumó al cacerolazo y empezó a bailar con ellos, lo que enojó todavía más al resto. Matías Hansen no entendía nada y preguntaba una y otra vez qué estaba pasando. Juan Carlos Joticé López se quejaba en voz alta, diciendo que esto era inaceptable. Mariela Prieto se tapaba los oídos pidiendo que paren, por favor. Nerea Nenu López se escondió en su cuarto cerrando la puerta con llave. Leandro Nigro intentó calmar las aguas hablando con Juan Icar y pidiéndole que baje un poco los decibeles. Steffi Pereira grababa todo desde un costado sin saber si reírse o enojarse. Y Alejandra Magluf no sabía si reírse de lo absurdo de la situación o enojarse por el ruido. La casa entera era un caos absoluto, con Yipio y Juan Icar festejando a los gritos como si hubieran ganado el mundial, mientras el resto de los participantes estaba entre enojados, asustados y completamente desorientados. El cacerolazo duró casi media hora, y recién cuando Santiago del Moro terminó la gala y les pidió por el micrófono que bajaran un poco los ánimos, Juan Icar y Yipio empezaron a calmarse y a irse a dormir. Pero el daño ya estaba hecho, porque la convivencia en la casa había quedado completamente rota, con varios compañeros jurando que no iban a olvidar ese momento y que iban a tener una charla muy seria con ellos al día siguiente. A la mañana siguiente, la casa amaneció con un clima muy tenso, con grupos separados que no se hablaban entre sí, y con Yipio y Juan Icar siendo señalados como los responsables de haber arruinado la noche de todos. Brian Sarmiento fue el primero en encarar a Juan Icar, diciéndole que no tenía vergüenza y que festejar así a las 2 de la madrugada era una falta de respeto total. Manu Ibero se sumó al cruce y les dijo que no podían seguir actuando como si la casa fuera suya y que tenían que aprender a respetar a los demás. La Pincoya Galvarini les tiró que eran unos egocéntricos que solo pensaban en ellos mismos, y Titi Cherkassky les dijo que les habían arruinado la noche y que no podían creer que hubieran sido tan insensibles. Yipio intentó defenderse diciendo que estaban emocionados por haberse salvado y que no tenían la intención de molestar a nadie. Pero sus compañeros no le creyeron y le dijeron que sabían perfectamente que era de madrugada y que igual habían decidido hacer el scan. Dalo. Juan Icar, por su parte, no se arrepentía de nada y decía que él festejaba como se le cantaba, que el público lo había salvado y que tenía derecho a celebrar como quisiera. Esta actitud terminó de enojar todavía más al resto, que sentía que no había ningún tipo de empatía ni consideración por los demás. El clima en la casa se volvió irrespirable, con discusiones en cada rincón, miradas cruzadas en el comedor y un ambiente muy pesado que hacía que todos estuvieran al borde de los nervios. Santiago del Moro tuvo que intervenir nuevamente desde el micrófono para pedirles que bajaran los ánimos y que intentaran resolver las cosas. Hablando, sin gritos ni enfrentamientos, pero la situación ya estaba muy complicada y no era fácil de solucionar. Este episodio marcó un antes y un después en la convivencia de Gran Hermano Generación Dorada, porque dejó en evidencia las grietas que ya existían entre los participantes y que ahora se habían convertido en fisuras mucho más profundas. Yipio y Juan Icar quedaron en el ojo de la tormenta, con muchos compañeros que no querían saber nada con ellos, y con una placa de nominaciones que se venía muy complicada para los próximos días. Lo que quedó claro es que en la casa de Gran Hermano hay muchos caracteres fuertes, muchas personalidades que chocan entre sí, y que la convivencia se vuelve cada vez más difícil a medida que pasan las semanas. Yipio y Juan Icar demostraron que no les importa lo que piensen los demás y que van a hacer lo que se les cante, aunque eso signifique despertar a toda la casa a las 2 de la madrugada con un cacerolazo infernal.
Sus compañeros están muy enojados y no se sabe cómo va a seguir la convivencia después de este episodio. Pero lo que sí es seguro es que Gran Hermano Generación Dorada sigue dando mucho de qué hablar y que cada día hay un nuevo escándalo que mantiene a todos los espectadores pegados a la pantalla. En lo personal, me parece que Gipio y Juan Icar se pasaron de rosca con el festejo, porque entiendo que estén contentos por haberse salvado, pero hacer un cacerolazo a las 2 de la madrugada es una falta de respeto total hacia los compañeros que estaban durmiendo. Creo que se puede festejar sin necesidad de despertar a toda la casa, y que ellos podrían haber tenido un poco más de empatía y considerar que no todos estaban despiertos y contentos como ellos. Por otro lado, también entiendo que en el calor del momento, cuando te salvás de una eliminación y ves que el público te banca, es difícil controlar la emoción y las ganas de gritar de alegría. Pero hay límites que no se deberían cruzar, y hacer ruido a esa hora es claramente uno de esos límites. Lo que sí me parece interesante es ver cómo reaccionan los demás compañeros, porque algunos como Brian Sarmiento y Manu Ibero están muy enojados y no creo que se lo vayan a perdonar fácilmente, mientras que otros como Sebastián Cola se sumaron al festejo, lo que muestra que en la casa hay grupos muy marcados y que las alianzas están más fuertes que nunca. En definitiva, creo que este episodio va a tener consecuencias importantes en la convivencia de aquí en adelante, y que Gipio y Juan Icar van a tener que bancarse el enojo de varios compañeros durante los próximos días. Seguí la página y comentá parte 2.